Jesucristo, dice algo Jesucristo, pero no he terminado aquí, porque no es así, es Jesús quién. Ese es el título de este estudio nuevo, muy críptico como siempre. Estamos en la sesión 1 y primero, antes que nada, voy a tratar de hacer las sesiones más breves. La idea es hacerlo en 1 hora o menos, porque a veces es como un poco largo antes. Entonces esa es la idea. No sé si vamos a alcanzar siempre, pero la intención es esa. Jesús, ¿quién? Quizás haya notado algo curioso en el título. La idea es destacar la gran cantidad de creencias y afirmaciones y comentarios referentes a quién es Jesús, tanto en la Biblia como en otros lugares. ¿Cuáles son verdades? ¿Cuáles son falsas? ¿Cuáles son malentendidos? ¿Quién es Jesús realmente? Ese es el fondo de la pregunta. ¿Y qué significa eso para ti? ¿Y realmente conoces a Jesús? Eso es lo que vamos a profundizar en esta serie de estudios. Es acercarnos a Jesús para entender quién es realmente. Durante este estudio vamos a ver varios aspectos del quién de Jesús, varios temas diferentes, pero todos interconectados porque al central de todo es Jesús, obviamente. Vamos a comenzar con Jesús, el Mesías. ¿Es el Mesías o no es el Mesías? Según los judíos y los musulmanes, la respuesta es no. Jesús no es el Mesías, nada que ver. Y según la mayoría de los cristianos, no todos, pero la respuesta es sí para la mayoría de cristianos. Dice, sí, efectivamente, Jesús es el Mesías. Y según la Biblia, ahí está la respuesta real. Y la respuesta de la Biblia, pues, es sorprendente. Quizás no es lo que uno está pensando. Jesús, Mesías, para ver si eso es verdad, quizás buen punto de partida sería primero identificar qué es un Mesías. Muchos cristianos saben que en el Antiguo Testamento hay docenas de profecías referentes a alguien que se llama Mesías, y tal Mesías es Jesús. Muchos creyentes dicen eso, saben eso. Hay un solo problema. Saben mal, porque no es así. La verdad es que el término el Mesías no ocurre en ninguna parte en todo el Antiguo Testamento. Ni una sola vez, nunca, nada, cero. Y eso llega a primera sorpresa para muchos diciendo, pero hay profecías en Isaías y profecías en los Salmos y otro lado que tiene que ver con el Mesías. No es tan así. No hay el Mesías en el Antiguo Testamento. Entonces, muchas gracias por venir al estudio hoy. Fue un poco más corto que lo esperaba, entonces, buenas noches, chao. Porque el Mesías no está en la Biblia. Bueno, no es tan así, obviamente. Hay algo más aquí. La palabra Mesías con M minúscula en hebreo es Mashiach. El problema es, esa palabra se puede usar como el título o nombre de una persona, o Hamashiach, el Mesías, o también se puede usar como sustantivo o adjetivo, solamente Mashiach. Y hay una gran diferencia. Es el contexto de la palabra que da el significado. En el Antiguo Testamento ocurre 39 veces la palabra Mashiach, de los cuales 37 son definitivamente sustantivo adjetivo. Los otros 2 quedan en duda, son ambiguos, porque el contexto no es suficiente para determinar si es Mashiach, Hamashiach con M o con M minúscula. Ya está confundido, bien, ese es el propósito. Volveremos a este punto después, pero por el momento hay que tomar en cuenta, dejarlo grabado en la memoria si quiere hacer un apunte. No hay Hamashiach en el Antiguo Testamento, en el sentido de el Mesías. Pero aparte de eso, en el Antiguo Testamento, Mesías aparece como título o persona en el Nuevo Testamento 74 veces. Entonces sí está en la Biblia. El problema es el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento. El Mesías
El Nuevo Testamento está lleno de el Mesías. Incluso la primera mención de tal palabra ocurre en el primerísimo versículo del Nuevo Testamento. Mateo 1, versículo 1. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre. Y ahí sigue con todo el listado. Y probablemente está pensando, no lo veo. ¿Dónde? No dice Mesías aquí. No está. Bueno, eso es porque estamos mirando una traducción deficiente. Esta es la NBI. Si vamos a la NTV, la cosa se pone un poco más interesante. La NTV dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham, etcétera, etcétera. Entonces, se nota la diferencia aquí, claramente. Pero ¿por qué son diferentes? Dos traducciones del mismo texto en griego, uno dice una cosa, otro dice otro. Bueno, en realidad no son diferentes, dicen exactamente lo mismo, pero en idiomas distintos. Aunque los dos están traducidos del griego, están usando palabras en idiomas diferentes. Cristo es Mesías. Uno dice Jesucristo, el otro dice Jesús el Mesías. Ahí está la clave. Es la misma palabra. O quizás no es así. Y honestamente parece que estamos partiendo muy mal porque no llevamos ni 10 minutos en esto. Ya estamos con problemas y confusión. Simplemente tratando de entender qué es la palabra Mesías. Entonces hay que retroceder un poco. A lo mejor, antes de tratar de identificar la persona y las profecías, primero hay que identificar el significado de la palabra. En base de eso podemos entender. Partimos de la base que el Nuevo Testamento está escrito en griego y la mayoría de las traducciones al español usa la palabra Cristo. No dicen Mesías. La NTV es una de las pocas que usa la palabra el Mesías, que realmente es que corresponde. Generalmente la forma es Jesucristo, pero también a veces dice Jesús el Cristo, que realmente es más correcto. La palabra en griego es Christos, y según el diccionario, esto viene de otra palabra cuyo significado es ungir o frotar con aceite, es decir, por implicación, consagrar para un oficio o servicio religioso. 2 puntos. Ungir. Ese es el significado de Christos en griego. No es algo sagrado, esotérico, es solamente con aceite ungir. Entonces, en griego, el idioma del Nuevo Testamento, la palabra es Cristo o Christos en griego realmente, que quiere decir ungido con aceite. El significado de la palabra es nada más que eso. Y como vimos recién, Mesías no es griego, sino es una transliteración de la palabra hebreo Mashiach. Y según el diccionario hebreo, raíz de Mashiach es Mashach, que dice untar, pintar, enlodar, cubrir con un líquido, ungir. O sea, Mashiach con M mayúscula es el ungido. Ahí está. Bingo, ya tenemos la respuesta. Cristo es Mashiach, es Mesías, es la misma palabra en 2 idiomas, pero aquí destaca una diferencia. Queden claros los 2 significados de la palabra. Mashach, M minúscula, es el verbo para ungir algo. Mashiach con M minúscula es sustantivo adjetivo, o sea, ungido. Y Mashiach con M mayúscula es pronombre o título de una persona, el ungido. Ahí llegamos a la base del problema con el Antiguo Testamento. Ahora tenemos un poco más claro. Hay una diferencia con Mashiach con M mayúscula, que se refiere a una persona, el ungido, y Mashiach con M minúscula, que es simplemente ungido. Conclusión, tanto Cristo como Mesías o Mashiach significa ungido y más específicamente se refiere al acto de ungir a alguien con aceite para consagrarlo para un oficio o servicio religioso. Es parte de la definición que vimos en el diccionario. En los tiempos del Antiguo Testamento, una forma de nombrar a alguien como rey fue de ungir su cabeza con aceite.
pero no como pensamos nosotros de tomar un par de gotas y ponerlo aquí en la frente. Eso no es ungir con aceite antiguamente. Es decir, verter un frasco de aceite sobre su cabeza entera. Y yo pienso, qué asco. Qué bueno que no soy rey, ni profeta, ni sacerdote del Antiguo Testamento. Bueno, no era un frasco en realidad, sino un cuerno. Esa fue la forma simbólica y correcta de hacerlo. 1 Samuel 16:1 y después 12 al 13 para un ejemplo conocido. El Señor le dijo a Samuel: ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Isaí mandó buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: Este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Ahí está. Samuel en el fondo está nombrando a David como rey por el hecho de verter ese cuerno lleno de aceite sobre la cabeza de David. Ese es un cuerno que yo encontré online, creo que en Amazon. Uno puede comprar un cuerno real y que viene con un pequeño frasco de aceite y otra cosa que no sé es. Y hasta un estuche para llevar todo. Si quiere tener un cuerno para ungir reyes y profetas, ahí lo puedes comprar. Ahí está listo. Pero esa es la forma original, un cuerno de un animal lleno de aceite. ¿Por qué un cuerno? Bueno, primero por esa botella de plástico no existía en los tiempos de Samuel, pero también es simbólico. Tenían cosas de greda, tenían hasta cosas de vidrio existían en ese momento, pero aquí dice claramente que había que usar un cuerno. Si se acuerda del estudio Profecía en los tiempos finales, en la Biblia los cuernos simbolizan algo. Por ejemplo, cuando Daniel tuvo su visión terrible en capítulo 7, Quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro cuerno que le había salido y ante el cual habían caído 3 de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia. Mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano de días, se hizo justicia a los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. Esta fue la explicación que me dio el anciano de días. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos, devorará a toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey les sucederá distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. ahora, si quieres todos los detalles de esta profecía de Daniel, ahí está en el estudio anterior, Profecía en los tiempos finales, pero el punto aquí es que se entiende aquí que el anciano de días es Dios mismo. Aquí está hablando a Daniel y dice, los cuernos que viste en esta visión representan reyes. Entonces ahí tenemos claro la simbología. Un cuerno simbólicamente representa a un rey. O sea, en la Biblia los cuernos a veces representan reyes. No siempre, a veces son solamente cuernos, a veces son instrumentos musicales, pero puede ser que simbólicamente representen reyes. Por lo tanto, es muy apropiado que los reyes sean ungidos con aceite vertido de un cuerno, no de una vasija de greda o piedra o cuero o vidrio, y también pueden representar otras cosas. Hay un ejemplo muy claro de esta conexión en Salmo 132. Aquí estamos leyendo al Reina Valera, 17. Allí haré reverdecer el cuerno de David. He prevenido lámpara a mi ungido. Y para variar, la Reina Valera un poco difícil de entender, entonces aquí está la traducción en la NBI. Aquí haré renacer el poder de David. Encenderé la lámpara de mi ungido. Aquí queda claro que se puede traducir este cuerno
como poder. Esa palabra puede tener los dos significados. En este caso, ambas traducciones son correctas. Reverdecer el cuerno de David es hacer renacer el poder de David. Por lo tanto, el cuerno representa el poder. El cuerno es simbólico de poder, de fuerza, de vigor, de valentía, de potencia, de intensidad. Por ende, ungir con aceite vertido de un cuerno es simbólico de derramar autoridad, poder, fuerza, valentía sobre la persona. Todo esto es muy simbólico y uno al leer el Antiguo Testamento ve, Samuel tomó un cuerno, lo llenó de aceite y vertió sobre la cabeza. No quiere decir mucho. Hay que realmente profundizar para entender la simbología de ese cuerno. Otro caso similar hay en 1 Samuel 2, versículo 10, Reina Valera. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los términos de la tierra y dará fortaleza a su rey y ensalzará el cuerno de su ungido. Aunque no se note, es poesía hebreo, que tiene la característica de repetir el mismo concepto dos veces. Y aquí en la pantalla se ve, será quebrantado sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Lo mismo está diciendo, voy a destruir los enemigos. Después, juzgará los términos de la tierra y dará fortaleza a su rey y ensalzará el cuerno de su ungido. Es lo mismo, el mismo concepto repetido dos veces. Fortalecer el rey y ensalzar el cuerno del ungido es lo mismo. Ahí se nota también esa conexión entre reyes y cuernos. Hay varios otros también, no vamos a entrar en mucho detalle. La conexión entre reyes, cuernos, poder, ungir se repite muchas veces en la Biblia. Sin embargo, ungir de esta forma no es solamente para reyes. También era para sacerdotes, profetas, e incluso para algunos implementos usados en el templo. En cuanto a personas, solamente 3 tipos de personas pueden ser ungidos. Reyes, sacerdotes y profetas, nadie más. Pero también pueden ser implementos. Levítico 8, 5 al 12. Ahí Moisés les dijo, esto es lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Acto seguido, Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. A Aarón le puso la túnica y se la ciñó con la faja. Luego lo cubrió con el manto y encima le puso el efod, ciñéndoselo con la cinta del mismo. Enseguida le colocó el pectoral y sobre este puso el urim y el turim. Por último le colocó la tiara en la cabeza y en la parte delantera puso la placa de oro, símbolo de su consagración, tal como el Señor se lo había mandado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario y todo lo que había en él para consagrarlos. 7 veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo junto con el lavamanos y su base y todos sus utensilios. Luego, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Ahí de nuevo, en este caso sacerdote, pero también el santuario en sí, todo completo, todo lo que había en él, se roció 7 veces sobre el altar para ungirlo y consagrarlo. O sea, este acto de ungir no es solamente para personas, sirve también para algunos implementos que van a ser usados sagradamente. Tampoco es aceite común y corriente. Es un aceite especial y hay una receta muy detallada para fabricarlo. Aquí está, en Éxodo 30, 22 a 25. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma las siguientes especias finas, 500 ciclos, más o menos 6 kilos de mirra líquida, 250 ciclos, más o menos 3 kilos, de canela aromática y otro tanto igual de caña aromática, 500 ciclos, más o menos 6 kilos de casia, según el peso oficial del santuario, y un hin, más o menos 4 litros de aceite de oliva. Ahí están los ingredientes, sigamos. Con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como las de los fabricantes de perfume. Este será el aceite de la unción sagrada. Ahí está. Mira, canela, caña, casia y aceite de oliva.
todo se mezcla, no dice cómo se mezcla y si hay que calentarlo o no, solamente se mezcla y eso forma el aceite. Es interesante que en tiempos antiguos derramar un cuerno de esa mezcla sobre la cabeza de alguien fue un gran honor. Yo no sé si yo quiero tener ese honor, pero sí fue un honor derramar, porque esas son especies caras. Eran 6 kilos de mira, creo. Mira, es carísimo. Canela tampoco es barato, caña, casi aceite de oliva quizá es lo más barato de todo. Pero hacer esto, estamos hablando de más o menos 20 litros de este aceite formar, es mucha plata. Entonces tomar eso y solamente botarlo en la cabeza de alguien es un honor. Está realmente honrando a esa persona. En todos los casos, el acto de ungir con aceite es usado para apartar algo o alguien para el servicio a Dios. Es consagrar o santificar la persona o objeto, separarlo de las cosas mundanas y dedicarlo para servir a Dios, tanto personas como objetos. Por ende, el significado real de HaMashiach es eso. El Mesías, Cristo es el ungido. El que ha sido ungido para servir. Pero hay una diferencia entre el ungido en minúscula y el ungido en mayúscula. El ungido de Dios, el significado realmente de tanto de el Mesías como Cristo. El que es apartado, santo, consagrado y dedicado a servir a Dios. Como dice en Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El mismo Jesús reconoce, yo estoy ungido para servir, no para ser servido. Entonces, ya tenemos claro el significado de Mesías, que quiere decir ungido. Ahora podemos buscar en el Antiguo Testamento. Y efectivamente, ungido ocurre 87 veces en toda la Biblia, de los cuales 67 están en el Antiguo Testamento. Entonces, esa palabra, ese concepto de ungido, de Mashiach, como verbo, como sustantivo, está muchas veces. Siempre en conexión de personas o cosas apartados y consagrados para Dios. Y algo interesante, un objeto ungido no puede ser usado para otra cosa, solamente en el servicio de Dios. Por ejemplo, si en el templo hay un vaso que ha sido ungido, no se puede llevar a la casa para tomar agua. Se puede usar solamente en el templo y solamente ceremonialmente, según lo que dice la Biblia, es el uso de ese vaso. Y una persona ungida es ungida para el resto de su vida, hasta que muere. Por eso se nota en el Antiguo Testamento cuando David tiene todos los problemas con Saúl, aunque David ha sido ungido rey y Saúl, todos saben que ha sido destituido como rey, igual David dice, no voy a tocar el ungido de Dios. Tiene respeto para las cosas porque él sabe que el que es ungido por vida. Y eso no se quita. Entonces, definitivamente el Antiguo Testamento tiene muchas referencias al Mashiach, en minúscula, como ungido. Ya lo tenemos claro, pero ninguna vez, o quizás 2 veces, que no me he visto todavía, hay un Mashiach con M mayúscula, el ungido. Y como dije, el contexto en esos 2 casos no está claro si se refiere a ungido como minúscula o ungido con mayúscula. También tenemos claro que el Nuevo Testamento comienza en su primer versículo diciendo que Jesús es Mashiach, es Cristo, en otra palabra, es el ungido. En este caso, Él es único, dando a entender que hay un solo ungido en toda la historia. En este sentido, el que está ungido para hacer lo que Jesús hizo. Pero, ¿qué dice el pueblo judío referente al Mashiach? ¿Están de acuerdo con nosotros o no?
Dejando al lado el Nuevo Testamento, que los judíos no aceptan por un momento, quizás sería importante conocer la opinión de los judíos con respecto a sus escrituras en su idioma, en hebreo. ¿Están de acuerdo de que Jesús es el Mashiach del Antiguo Testamento? Bueno, según el judaísmo, las características principales del Mesías, ellos creen en un Mesías, sí. Primero, es descendiente masculino del rey David, de nacimiento humano con padres humanos, maestro perfecto de la ley de Dios, gran líder político, inspirador, buen juez. Parte de su trabajo es reconstruir el templo en Jerusalén. Gobernará la humanidad, pero con amabilidad. Traerá paz al mundo. Unirá a la humanidad, según los judíos hoy en día. Si uno pregunta a un rabino, ¿cuál es el trabajo del Mesías cuando venga? Porque para ellos no ha venido todavía. Cuando llega el Mesías, ¿qué tiene que hacer? Es eso, esas son las características. Pero eso no es la creencia original de los judíos. Ha cambiado. Los judíos del Antiguo Testamento del primer siglo tenían otra forma de ver esto. Originalmente, las características principales del Mesías eran descendiente masculino de David, sí, de toda manera, nada que ver con padres humanos, eso no estaba. Maestro perfecto de la ley, sin duda, gran líder político, inspirador y buen juez, sí, de toda manera. Reconstruir el templo, nada que ver. No era parte de la creencia original. Gobernará la humanidad, sí, pero nada que ver con amabilidad, no estaba mencionado. Traerá paz al mundo, sí, mediante la guerra. Eso fue su creencia original. ¿Unirá a la humanidad? No, tampoco, eso no estaba. También será gran guerrero, revolucionario, comandante de ejércitos. También será profeta y también será sacerdote. Esas son creencias originales. Antes de la llegada de Jesús, eso es lo que los judíos esperaban en su Mesías. Claramente los rabinos agregaron alguna cosa para excluir a Jesús como posible Mashiach y cambiaron o eliminaron otros. Todos los cambios aquí son netamente para dejar afuera a Jesús como posibilidad. Por lo tanto, se puede resumir las características principales del Mashiach según los judíos, en los tiempos bíblicos de esta forma. Descendiente de David, maestro de la ley, líder político, juez, rey, guerrero, profeta, sacerdote. Y nosotros no tenemos ningún problema con eso. ¿Estamos de acuerdo? El Mashiach nunca ha sido visto por los judíos como divino, salvador, redentor, ni tampoco humilde, servidor o sacrificio por los pecados de la persona. Esa parte que nosotros sí estamos de acuerdo, los judíos nunca han estado de acuerdo con eso. Incluso en los tiempos del Antiguo Testamento, el enfoque no era tanto en la persona, sino en lo que el Mashiach iba a hacer, lo que él iba a provocar. Eso es lo que ellos estaban mirando. No tanto la persona, sino lo que iba a hacer, sus obras. O sea, los tiempos finales. Para ellos, el Mashiach es el que inicia los tiempos finales. Curiosamente, según los rabinos o judíos, hay 15 lugares en el Tanakh que hablan del Mesías o Mashiach. Ahí están Isaías 4 lugares, Jeremías 5 lugares, Ezequiel, Oseas, Miqueas, Sofonías, Zacarías y Daniel. Vamos a ver alguno de eso para entender la diferencia en lo que nosotros entendemos del Mesías y lo que los judíos entienden por el Mesías. Ezequiel 38:16. En los últimos días atacarás a mi pueblo Israel y como un nubarrón cubrirás el país. Yo haré que tú, Gog, vengas contra mi tierra, para que las naciones me conozcan y para que, por medio de ti, mi santidad se manifieste ante todos ellos. Para nosotros, mesiánicos, nada que ver.
Para ellos sí, porque se trata de los últimos días y esa guerra que va a suceder en Israel. Otro, Oseas 3, 4 y 5. Ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernante, sin sacrificio ni altares, ni efod ni ídolos. Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Eso podemos entender mediamente mesiánica, sí, pero nuevamente el punto aquí, en los últimos días. Y también, según los judíos, eso es lo que estaba viviendo en este momento. Pasando mucho tiempo sin rey ni gobernante, sin sacrificio ni altares, porque no hay templo hoy en día. Entonces ellos dicen, y creo que con razón, que están viviendo este momento hoy en día. Y están esperando qué cosa que llegue el Mesías para solucionarlo en los últimos días. Eso es lo que están esperando. Va a volver David su rey. Otra cosa, Zacarías 14, 9. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Para ellos también es mesiánica, no en el sentido que el Mesías es Dios, sino que en los últimos días Dios va a hacer grandes cambios. O sea, lo que entendemos nosotros de profecía mesiánica no es lo mismo que entienden los judíos. Muchas de estas profecías no son referentes al Mesías como persona, sino la edad mesiánica que vendrá después del Mesías. El Mesías viene y pone en acción todo para llegar a los tiempos finales. Según la antigua creencia judía, el Mesías iba a venir como gran guerrero, formar un ejército increíble, derrotar a los enemigos de Israel en varias guerras, imponer la paz en todo el mundo al filo de espada, ser nombrado rey y gobernar al mundo entero desde Jerusalén, juzgando a todas las naciones por la ley de Moisés. Eso es lo que ellos creían referente al Mesías. Iba a ser guerrero, comandante de ejércitos, político. Iban a establecer paz mediante guerra, mediante la espada. Según ellos, el Mashiach iba a morir, sí, pero por viejo, de la forma normal, porque es solamente un hombre. Pero su legado iba a ser paz para siempre en el mundo con Israel a cargo. Y ahora se puede entender por qué ellos no aceptan a Jesús. Que Jesús no hizo nada de eso. No hizo lo que ellos esperaban. En el fondo, el Mashiach sería solamente un David versión 2.0. Que viene a establecer no solamente Israel, sino ahora todo el mundo. Eso era su esperanza del Mashiach. Nunca entendieron que el Mashiach tenía un propósito mucho más grande que solamente la victoria militar para Israel física. Nunca entendieron que el propósito real del Mashiach era la victoria espiritual para el mundo entero y que iba a derrotar el pecado, la muerte, Sheol y Satanás. No venía a derrotar ejércitos humanos, venía a derrotar las tinieblas. Nunca entendieron que el Mashiach iba a morir como el sacrificio perfecto, cumpliendo perfectamente todas las partes ceremoniales de la ley de Moisés. Nunca entendieron que el Mesías resucitará a sí mismo el tercer día, conquistando hacia la muerte para dar vida eterna a todos los que la aceptan. Nunca entendieron que la edad mesiánica iba a durar para toda la eternidad, con el mismo Mesías a cargo, porque no muere, y juzgando según la perfecta ley de Dios. El pueblo judío no reconoció a Jesús como el Mesías porque no era el Mesías que esperaban. Esa es la base del rechazo del pueblo judío. Aunque cumplió Jesús todas las características que creían que el Mesías deberían tener, cumplió de otra forma. Y por eso no entendieron. Es descendiente de David, es maestro de la ley, es gran líder, es juez, es rey, es guerrero y comandante de ejércitos, es profeta, es sacerdote. Cumple todo eso Jesús.
Pero parece que olvidaron leer algo que uno de sus más grandes profetas escribió aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús, del verdadero Mesías. Isaías 52:13 y todo 53. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos asombrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Eso es lo que los judíos nunca lograron entender. Y hasta hoy día, en sinagoga y en todo lo que hacen los judíos, no está permitido leer Isaías 53. Porque tan claramente es Jesús. E incluso si uno busca en Google, hay varios videos de cristianos, judíos cristianos, que van circulando en Jerusalén, Biblia en mano, en hebreo, y van mostrando a las personas, lee esto, Isaías 53. Y todos quedan sorprendidos al leerlo por primera vez. Judíos dedicados a su creencia. Y ellos obviamente conocen hoy en día, han escuchado de Jesús y dicen, pero este es Jesús. No saben porque no leen las profecías que realmente son mesiánicas. Y a pesar de tener todo eso tan claro en las Escrituras, los judíos no lograron entenderlo. Incluso después de ver todo esto cumplido en persona, frente a sus propios ojos, con la muerte de Jesús en la cruz, hasta sus propios discípulos no lo entendieron. Aún así, simplemente no captaron la verdad. Aunque ellos conocieron muy bien las Escrituras,
Por ejemplo, el mismo día de la resurrección, dos de sus discípulos caminaban rumbo al pueblo de Emaús, cuando de repente Jesús comienza a caminar con ellos, el día de la resurrección, pero no supieron que era Él. Lucas 24, 17 al 19. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Aquí la idea es que con ese tipo de preguntas, cuando Jesús dice, ¿qué está pasando? Yo te digo, ¿dónde está, hombre? ¿Es el único que no sabe todo lo que está pasando? Y ellos dicen, Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. ahí está el problema. Eso es el problema. Aquí está el problema de siempre los judíos. Siempre había sido la esperanza de los judíos. Lo que ellos esperaban era un hombre que iba a liberar el país mediante la fuerza militar y políticamente. Sus discípulos, no olvide que aquí la palabra dice, dos de sus discípulos están caminando y Jesús se acerca. Ellos dicen, nosotros teníamos la esperanza de que Él era Él quien redimiría a Israel. Aún así, después de leer todo y verlo crucificado y escuchar rumores que había resucitado, no entendieron. Nunca esperaban que el Mashiach iba a ser divino. La respuesta de Jesús es la clave de todo. Lucas 24, 25 al 27. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Esta es la respuesta de Jesús. Similar a lo que pasó cuando fue tentado por Satanás, dijo, escrito está. Aquí también dice a estos dos hombres, escrito está, y va mostrando dónde está escrito. ¡Qué torpes son! ¡Qué tardos de corazón! Ese siempre ha sido el problema de los judíos. Perdón que lo digo tan abiertamente, pero hasta ellos mismos van a reconocer que son un poco así. Ustedes son torpes, dice Jesús, y tardos de corazón. ¿Por qué Jesús dice eso? Claramente, porque no creen todo lo que han dicho los profetas. Ese es el problema. Tenían los profetas. Y Jesús dice, no creen en los profetas, qué torpes son, qué tardos de corazón. Según Jesús, todo lo que hay que saber referente al Mesías ya había sido profetizado en lo que ellos llaman el Tanakh. ¿Y dónde aquí dice Mesías? Bueno, ahí mismo está, Cristo. Jesús, hablando de sí mismo, dice, ¿acaso no tiene que sufrir el Cristo, o sea, el Mesías? Y Tanakh, ¿qué es esto de Tanakh? Moisés, los profetas, la Escritura, eso es el Tanakh. ¿Cómo? ¿De qué forma? Bueno, Tanakh realmente es una palabra formado de tres palabras diferentes. Torah, que es Moisés, Nevim, la N, que es profetas, y Ketuvim, K, escrituras. TNK, Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, ¿qué son eso? Bueno, ahí están. Torah es el Pentateuco, la ley de Moisés. Nevim son los libros proféticos y Ketuvim son salmos, etc. O sea, la escritura. Esos son los tres segmentos del Antiguo Testamento según los judíos. Por eso se llama el Tanakh, porque son la ley, profecías, escritos. La Biblia entera para los judíos, para nosotros es el Antiguo Testamento. O sea, Jesús dice aquí, busca en tu Biblia, ahí va a encontrar el Cristo.
el Mesías. Y está hablando del Antiguo Testamento, del Tanakh. Jesús tomó el tiempo para explicar a estos dos discípulos en el camino a Emaús que el entendimiento tradicional de los judíos referente al Mesías es incorrecto y torpe y tardo de corazón. Porque toda la verdad referente al Mesías ya está en Moisés, los profetas y en la Escritura. Ese es el punto aquí de Jesús. Busca en Moisés, en los profetas y en las Escrituras. Ahí va a encontrar la verdad referente al Mashiach. Ellos deberían haber sabido ya porque son judíos, habían estudiado toda la vida. Por mencionar a estos tres, Moisés, profetas y escrituras, Lucas nos informó que Jesús usó todo el Tanakh, el Antiguo Testamento entero, para mostrar quién es el Mesías. O sea, muchas veces yo he dicho que toda la Biblia apunta a Jesús. Aquí Jesús mismo dice, toda la Biblia apunta a mí. Porque eso es el propósito real del Antiguo Testamento, apuntarnos a Jesús como el Mesías. Y Jesús lo dice claramente a estos dos hombres camino a Emaús. Otros dos puntos importantes aquí, importantísimos. Cristo tiene que sufrir y después iba a entrar en su gloria. Jesús dice claramente, ¿acaso no tiene que sufrir el Cristo esta cosa antes de entrar en su gloria? El pueblo judío nunca había entendido esto, que el Mesías iba a sufrir y morir. Porque no entendieron Isaías 53, que dice claramente, le quitaron la vida. Ni tampoco que iba a entrar en su gloria. Y eso es otro detalle. Veamos primero eso de la gloria. Antes de entrar en la gloria va a sufrir. Para entender esta gloria, necesitamos algo de contexto. Entonces aquí está el contexto. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley, le pidió algo a Dios. Éxodo 33, 18 al 23. Entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Jehová le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Pero no podrás ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Moisés dice, muéstrame tu gloria, y Jehová dice, a pasar frente a ti toda mi bondad, y mi nombre, y misericordia. O sea, eso es la gloria de Dios. Sigue. Luego dijo Jehová, aquí hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que hayas pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Es muy interesante que ningún hombre puede ver la gloria completa de Dios. Esta gloria que menciona Jesús es una característica solamente de Dios. Es Dios, su gloria es parte de Él, es su naturaleza. Tal como Dios es amor, también es su gloria, es parte de su ser. Para entenderlo mejor, en la dedicación del templo original en Jerusalén, esta misma gloria aparece de nuevo en 2 Crónicas 5. Los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al unísono, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre, una nube cubrió el templo del Señor. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. O sea, cuando la gloria del Señor está presente, su presencia, uno no puede hacer nada. Solamente quedar rostro al suelo, alabando y glorificando. La gloria de Dios, en hebreo es kabod, es la esencia de Dios, es su presencia, su naturaleza, sus atributos.
Todo lo que Él es está incluido en ese concepto de gloria, su cabod. Por ende, cuando Jesús dice a los discípulos en el camino de Emaús que el Mesías iba a entrar en su gloria, claramente está diciendo que el Mesías es Dios. Porque ningún hombre puede seguir ver la gloria de Dios y vivir. Y aquí dice, el Mesías va a entrar en esa gloria. Además, Jesús dice que esa gloria es su gloria, dando a entender que pertenece a Jesús, esa misma gloria. Sin lugar a dudas, aquí Jesús está diciendo que Él es Dios. Muchas veces dicen muchas personas que en la Biblia Jesús nunca dijo que esto, Dios, claro, en palabra, en tanta palabra, yo soy Dios, nunca lo dijo, pero sí aludió muchas veces que es Dios, y esto es una de las cosas. Va a entrar en su gloria, y esa gloria es la gloria de Dios, por lo tanto Jesús es Dios. Declaración indirecta. Pero ¿cómo sabemos que esta gloria es exclusivamente de Dios? A lo mejor hay otras personas que también pueden tener esa gloria. Isaías 42:8. Yo soy Jehová, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. O sea, tajantemente Dios dice, mi gloria es para mí, no lo doy a otra persona. Según Dios, solamente Dios tiene esa gloria. Él no comparte su gloria con nadie. Sin embargo, Jesús dice que tal gloria también es su gloria. Claramente, Jesús es Dios. Solamente Dios tiene esa gloria. Jesús deja muy claro de que Él está hablando aquí, y sus discípulos en el camino a Emaús no habrían entendido claramente que son judíos. Iban a entender exactamente lo que Jesús está diciendo. Cristo va a entrar en su gloria. Yo voy a entrar en mi gloria. Por lo tanto, yo soy Dios. Pero Jesús también dice otra cosa muy extraña a estos dos discípulos camino a Emaús. Dice, ¿acaso no tiene que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Según las profecías del Antiguo Testamento, dice Jesús, antes de entrar en su gloria, el Mesías debe sufrir. ¿Qué tiene que ver eso? ¿A qué se refiere? Continuará la próxima semana, próxima sesión. Jesús, ¿quién? Parte 2. Vamos a continuar con esto de Jesús y el Mesías para profundizar más y entender que Jesús realmente es el Mesías. Hemos visto solamente una pequeña parte de lo que es eso. Nuevo código QR, 9 conexiones aquí. Apunte _cc.cr/quién.